Bien, buen día, licenciado y compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre sistemas de seguridad y de pagos en el comercio electrónico. Bien, los temas que vamos a abordar son los siguientes. Primero vamos a hablar acerca del entorno de seguridad en el comercio electrónico, amenazas a la seguridad en el comercio electrónico, soluciones tecnológicas, políticas administrativas, procedimientos de negocios y leyes públicas, sistemas de pago en el comercio electrónico y presentación y pago de facturas electrónicas. Empecemos. ¡Wow! El delito cibernético se está convirtiendo en un problema más grave para las organizaciones y los consumidores. Esto es completamente cierto. En realidad, cada vez hay menos confianza en las compras que se llevan a cabo por medios electrónicos y cada vez, son más los ataques de phishing que se llevan a cabo en la comisión de delitos. Más adelante explicaremos en qué consisten este tipo de ataques y otros delitos informáticos. El entorno de seguridad en el comercio electrónico. ¿Qué es seguridad efectiva en el comercio electrónico? Una buena seguridad en el comercio electrónico tiene que ser un conjunto de leyes, procedimientos, políticas y tecnologías que, en la medida de lo posible, protejan a los individuos y las organizaciones contra el comportamiento inesperado en el mercado del comercio electrónico. Estamos hablando entonces de un conjunto de políticas que forman parte de un soporte, de un sostén que diseña una organización para prevenir ataques que supongan un riesgo para la seguridad electrónica. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que comprende la seguridad del comercio electrónico? Son 6. La integridad, que comprende la capacidad de garantizar que la información mostrada en un sitio web no sea alterada. El no reconocimiento, que implica la capacidad de garantizar que los participantes no nieguen sus acciones en línea. Esto es mediante sus direcciones IP, por ejemplo. La autenticidad, que implica la capacidad de poder identificar a la persona con la que se trata, que en este caso se puede demostrar mediante, de la misma manera, el IP y también el cifrado. También estamos hablando de la confidencialidad, que implica la capacidad de garantizar que los mensajes y datos solo estén disponibles para los autorizados. Acá estamos hablando de conexiones seguras en las cuales agentes externos no sean capaces de ver lo que nosotros estamos compartiendo con nuestros clientes. También la privacidad, que implica la capacidad de controlar el uso de la información que proporciona un cliente sobre sí mismo, como sus datos de identidad, el número de su tarjeta, por ejemplo. Y en cuanto a disponibilidad, se trata de la capacidad de garantizar que un sitio de comercio electrónico siga funcionando como se espera. Es decir, que el sistema pueda estar en funcionamiento permanente, que no se caiga la red, que no se sature y que pueda seguir disponible para los usuarios. Existe una tensión entre seguridad y otros valores. ¿Por qué? Porque por un lado, entendemos que tenemos que darle cierta facilidad de uso de la tecnología y la seguridad adecuada a nuestros consumidores, nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si nosotros disponemos de limitada seguridad, estamos hablando de que damos poca seguridad, pues eso nos puede sacar directamente del negocio. Pero si ponemos demasiada seguridad, eso también puede dañar la rentabilidad, ya que el usuario se va a sentir amenazado, se va a sentir inseguro también ante demasiada seguridad, si se quiere. Luego, seguridad pública y usos delictivos de Internet. También existe una tensión inevitable entre el deseo de las personas de actuar de forma completamente anónima para poder ocultar su identidad y la necesidad de las autoridades de mantener la seguridad pública, que se puede ver amenazada por delincuentes o terroristas, y eso es evidentemente conociendo la identidad de las personas que están navegando por sus redes. Entonces estamos viendo como que un choque de intereses, ¿no? Por un lado, nosotros queremos mantener en anonimato nuestra identidad, pero esto no puede ser del todo posible en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque de todas maneras se tiene que saber, se tiene que conocer con quién nos estamos comunicando, a quiénes nos estamos dirigiendo, a quiénes le estamos comprando o a quiénes le estamos vendiendo un producto utilizando el e-commerce.
Pasamos ahora al punto número 2, amenazas a la seguridad en el entorno del comercio electrónico. Vamos a hablar del código malicioso. ¿Qué tenemos acá? Vamos a explicar un poco acerca de los virus, los gusanos, los caballos de Troya, la puerta trasera y los bots. Bien, empecemos. ¿Qué es un virus? Un virus es un programa informático que tiene la capacidad de duplicarse o hacer copias de sí mismo y extenderse a otros archivos, evidentemente con la finalidad de dañarlos. Los gusanos están diseñados para extenderse de una computadora a otra. Cumplen la misma función del virus, nada más que pueden diseminarse en un sistema en red. Es decir, que si por ejemplo hay varias computadoras conectadas en una misma red, el gusano va a poder extenderse de una computadora hacia otra. Luego, los caballos de Troya son un tipo de código malicioso que sirve para que puedan ingresar otro virus o otro tipo de código malicioso también en un sistema de cómputo. Funciona de la misma manera que el caballo de Troya que permitió pues la victoria de los troyanos, ¿no? Hace tiempo. Luego, la puerta trasera es una característica de los virus, gusanos y troyanos que permite a un atacante acceder remotamente a una computadora comprometida. Por ejemplo, acá está el spyware. Luego hablaremos de eso más adelante también. Luego tenemos acá también a los bots. Los bots son un tipo de código malicioso que se pueden instalar de manera encubierta en la computadora de un usuario cuando éste se conecta a internet. Esto con la finalidad de espiarlo, ¿no? Acá tenemos por ejemplo el spyware. Vamos. Ahora hablamos de los programas potencialmente indeseables o PUPs. Hablamos del adware, que se utiliza generalmente para hacer que aparezcan anuncios emergentes cuando el usuario visita ciertos sitios. Cuando por ejemplo nosotros estamos navegando y salta una ventanita, ¿no es cierto? Le dice una ventana emergente. Y para que tú puedas seguir leyendo o viendo el video que estás viendo, pues los tienes que cerrar. Es como también la publicidad que aparece en YouTube, más o menos. Pero en este caso es indeseable. No se quiere que aparezca y aún así aparece, pero eso es por haber hecho clic en cierto tipo de publicaciones. Luego, el parásito de navegador, que es un programa que puede monitorear y modificar la configuración de navegador de un usuario. Está muy claro. Y el spyware se puede utilizar para obtener información como tal. Tenemos a las pulsaciones de teclas de un usuario, copias de correo electrónico y de mensajes instantáneos e incluso realizar capturas de pantalla. Como su mismo nombre lo dice, se utiliza para poder espiar a cierto tipo de persona. Esto, por ejemplo, lo utilizan los hackers mucho y también la inteligencia policial cuando se están investigando a cierto tipo de criminales para poder conocerlos, ¿no? Que, por cierto, acá el código malicioso lo utilizan tanto para el bien como para el mal, pero ya vamos a explicar más adelante de qué manera sea esto. Phishing y robo de identidad. El phishing es cualquier intento engañoso habilitado en línea por parte de alguien que quiere obtener información confidencial a cambio de un beneficio económico. Los ataques de phishing no incluyen código malicioso, sino que se basan en una impostura y un fraude directo denominados técnicas de ingeniería social. Por ejemplo, acá, cuando te llega un mensaje de una persona X que dice: te hablamos del grupo ATV y queremos que recojas un premio porque has sido ganador de un sorteo, ven a tal dirección. Y bueno, eso es simplemente para robarte, ¿no? O para quitarte de en medio de repente en algunos casos. Esto se utiliza muchísimo, o se utilizaba incluso antes más, ¿no? Hoy en día creo que ya la gente no confía tanto en esto, pero se sigue dando. Luego tenemos piratería informática, vandalismo, hacktivismo y filtraciones, ¿no? Entonces hablamos acá del hacker, que es un individuo que intenta obtener acceso no autorizado al sistema de una computadora. Un cracker es el término que se utiliza para definir un hacker que tiene fines delictivos. Ahora, hablemos del vandalismo cibernético, que consiste en desestabilizar, estropear o destruir sitios por parte de los hackers. La filtración de datos tiene que ver con el robo de la información personal, que generalmente tiene fines económicos, y el hacktivismo más bien tiene un tinte político, ataque a gobiernos, organizaciones e incluso individuos de carácter político. Acá lo que les mencionaba, ¿no? ¿Para qué se utiliza los servicios de un hacker? Normalmente los hackers son independientes, pero a veces también pueden trabajar para organizaciones
¿Cuándo? Por ejemplo, en el caso de los sombreros blancos, para ayudarlas a fortalecer sus sistemas de cómputo. Los sombreros negros atacan a las organizaciones para beneficiarse económicamente, ¿no? Y los sombreros grises lo que hacen es derribar sistemas de seguridad, pero simplemente para obtener prestigio. Lo hacen porque sí, porque les nace hacerlo. Luego tenemos fraude y robos con tarjeta de crédito. Este, por supuesto, es uno de los eventos más temidos por los usuarios de internet y uno de los más infundados también. De hecho, es el más temido, en realidad, por la mayoría de los usuarios. La tasa de robo de información de tarjetas de crédito es mucho menor de lo que creen los usuarios, alrededor del 0.69% del total de las transacciones, que son ocasionadas por hackeo y saqueo. Es menos del 1% y en realidad la gente, bueno, sigue teniendo miedo, sigue teniendo temor de que esto pues termine perjudicándolos, cuando en realidad es mucho más probable que te roben en persona el dinero físico que un robo por hackeo. Pasamos con lo que son los sitios web de falsificación y de spam. La falsificación o farming consiste en redirigir un vínculo a un sitio web que no es el deseado, pero se enmascara como si lo fuera. Mientras que el spam o basura consiste en, son sitios que prometen algún tipo de producto o servicio, pero en realidad se trata de anuncios que te van a terminar llevando a otros sitios y algunos tienen código malicioso. En eso consiste el spam. Luego los ataques DOS y D2. No sé si se pronuncia así, pero hablemos del ataque de denegación de servicio o DOS, en el que los hackers inundan un sitio web con peticiones de páginas inútiles que desbordan y saturan los servidores del sitio. Los ataques de DOS son distribuidos de denegación de servicio, que utiliza cientos o incluso miles de computadoras para atacar la red objetivo desde varios puntos de lanzamiento. En realidad, ambos tipos de ataques se utilizan para poder saturar un sistema de red y que otros usuarios no puedan hacer uso de esto. Normalmente esto pasa mucho cuando, por ejemplo, se cae la red, ¿no? Cuando se dice se cayó el sistema, por así decirlo. Y lo que pasa acá es que en realidad está saturada en las redes. Hablemos de amenazas a la seguridad en el entorno del comercio electrónico. Tenemos el husmeo, que consiste en un tipo de programa para escuchar clandestinamente la información. Los ataques internos, que son ataques producidos por los mismos miembros de la organización, que esto en realidad es algo muy peligroso y vamos a ver más adelante por qué. Porque pueden tener el mejor sistema de seguridad, pero nunca se está lo suficientemente prevenido como para poder evitar un ataque interno. Y el software mal diseñado, que es una amenaza muy grave también, porque evidentemente si el sistema de seguridad está mal diseñado, pues es muy fácil de quebrarlo, ¿no? Luego, aspectos de seguridad. En cuanto a las redes sociales, son abiertas, cualquier individuo puede utilizarlas, incluso los delincuentes, así que uno no se puede fiar en realidad. En cuanto a la plataforma móvil, los usuarios de los dispositivos móviles pues normalmente lo que hacen es llenar, ¿no?, con su información personal y financiera, y eso los hace excelentes blancos de los hackers. Por supuesto que un buen sistema de seguridad en muchos casos te protege de estos ataques, pero también puede suceder que seas víctima o seas blanco de este tipo de ataques. Y finalmente los ataques de DOS, que amenazan la disponibilidad de los servicios en la nube, en las que cada vez más empresas están confiando, como es el caso ahora, por ejemplo, de nosotros, de la universidad, que prácticamente todo se está manejando también por medios informáticos, electrónicos, todo se está subiendo en la nube. Entonces es mucho más probable o más susceptible de que pueda ser blanco del ataque de hackers. Soluciones tecnológicas. Hablaremos del cifrado por clave simétrica. El receptor tendrá que conocer el código secreto utilizado para cifrar el texto simple. A esto se le conoce como cifrado por clave simétrica o cifrado por clave secreta. Por clave pública. El propietario cuenta con dos claves, mantiene secreta la clave privada y distribuye la clave pública. Ambas claves se pueden utilizar para cifrar y descifrar un mensaje. Sin embargo, una vez que se utiliza una clave para cifrar un mensaje, no se puede utilizar la misma clave para descifrarlo. Por medio de firmas digitales. Para asegurar la autenticidad del mensaje y el reconocimiento, el emisor cifra una vez más todo el bloque de texto cifrado usando su clave privada. Esto produce una firma digital que se puede enviar a través de internet.
Las envolturas digitales. Consiste en utilizar el cifrado y descifrado simétrico más eficiente para los documentos grandes, y el cifrado de clave pública para cifrar y enviar la clave simétrica. Certificados digitales. Es un documento digital emitido por una autoridad certificadora, en este caso PKI, que contiene el nombre del sujeto o de la compañía, la clave pública, el número de serie del certificado digital, la fecha de vencimiento, la fecha de emisión, entre otro tipo de información de identificación. Continuamos con las limitaciones a las soluciones de cifrado. La PKI se aplica principalmente para proteger los mensajes que pasan por Internet y no es efectiva contra los empleados que tienen acceso legítimo a los sistemas corporativos, incluyendo la información de los clientes. Continuamos con el aseguramiento de los canales de comunicación. La capa de sockets seguros, SSL. Cuando usted recibe un mensaje en la web a partir de un servidor con el que se va a comunicar a través de un canal seguro, esto significa que va a utilizar SSL o TLS para establecer una sesión negociada segura en la que la URL del documento, así como el contenido de los formularios y las cookies intercambiadas se puedan cifrar. Las redes privadas virtuales o VPN. Esto permite a los usuarios remotos acceder de manera segura a la red de la área local de una corporación a través de Internet usando varios protocolos de VPN. Las redes privadas virtuales utilizan la autenticación y el cifrado para proteger la información contra la intrusión de personas no autorizadas. Ahora hablaremos de las políticas administrativas, procedimientos de negocios y leyes públicas. Un plan de seguridad. Primero debemos realizar una valoración de los riesgos. ¿Qué información está en riesgo? La información del cliente, los diseños de los propietarios, actividades de negocios o la nómina. Después debemos continuar con el desarrollo de una política de seguridad, que son nada más y nada menos que estatutos que priorizan los riesgos de la información, identifican los objetivos de riesgos aceptables y determinan los mecanismos necesarios para alcanzar esos objetivos. Luego continuamos con un plan de implementación, que debe determinar cómo traducirá los niveles de riesgo aceptable en un conjunto de herramientas tecnológicas, políticas y procedimientos. ¿Qué nuevas tecnologías utilizará para lograr los objetivos y qué nuevos procedimientos se necesitarán para los empleados? Ahora, crear una organización de seguridad. Educar y capacitar a los usuarios, mantener a la administración al tanto de las amenazas y fallas de seguridad y dar mantenimiento a las herramientas elegidas para implementar la seguridad. Ahora, realizar una auditoría de seguridad, que consiste en revisar rutinariamente los registros de acceso. Se debe producir un informe mensual que establezca los accesos rutinarios y no rutinarios a los sistemas y que identifique patrones inusuales de actividades. Ahora, el papel de las leyes y políticas públicas. Los esfuerzos de cooperación privados y públicos han desempeñado un papel muy importante a la hora de identificar a los hackers delincuentes y ayudar al cumplimiento de la ley. Desde 1995, a medida que el comercio electrónico ha crecido en importancia, han aumentado considerablemente las actividades para hacer cumplir las leyes nacionales y locales, y las políticas y controles gubernamentales sobre software descifrado. Varios gobiernos han propuesto esquemas para controlar el software descifrado o por lo menos evitar que los delincuentes obtengan herramientas poderosas de estos. Protección de las redes. Vamos a hablar de los firewalls, que son hardware o software que filtran los paquetes de comunicación y evita que ciertos paquetes entren a la red con base en una política de seguridad, bloqueando las comunicaciones de fuentes no confiables. Ahora los servidores proxy, que son servidores que manejan todas las comunicaciones originadas en Internet o que clientes locales suben a Internet. Su principal función es limitar el acceso a los clientes externos y servidores de Internet externos. Continuamos con la protección de servidores y clientes. Mejoras a la seguridad del sistema operativo. Se aprovechan las actualizaciones de seguridad computacional, que son automáticas de los sistemas de Microsoft y Apple. Y el software antivirus, que es la manera más sencilla y económica de evitar amenazas a la integridad del sistema, ya que con las actualizaciones protege de nuevos códigos maliciosos. Ahora hablaremos de los sistemas de pago. El primero es el efectivo, que es la forma más común de pago en términos de números. Se puede convertir instantáneamente en otras formas de valor sin que se necesite la intermediación de otra institución. Las transferencias de cheque, que representan fondos transferidos directamente por medio de un giro o un cheque.
firmado de la cuenta del consumidor hacia el comerciante u otra persona. Las tarjetas de crédito son una cuenta que concede crédito a los consumidores y les permite comprar artículos en pagos diferidos, así como realizar pago a varios vendedores con un solo instrumento. El varol almacenado. Son cuentas que se crean depositando fondos y a partir de los cuales se hacen pagos o retiros de efectivo según se requiera. También son conocidos como las tarjetas de débito. El saldo acumulado son cuentas que acumulan gastos y en las que los consumidores hacen pagos periódicos. Ahora, ¿cuáles son los grupos de interés en los sistemas de pago? Están los consumidores, que han demostrado que no utilizarán nuevos mecanismos a menos que les reporten beneficio igual o mayor a los que ya existen en el mercado. Los comerciantes, que les interesan los mecanismos de pago de bajo riesgo y bajo costo, que además sean seguros y confiables. Están los intermediarios financieros, que son los bancos, que les interesan los sistemas de pago seguros, que se transfieran los riesgos y costos a los consumidores y comerciantes, al mismo tiempo que para ellos se debe maximizar las comisiones por transacción. También están los reguladores gubernamentales, que les interesa mantener la confianza en el sistema financiero. Luego tenemos los sistemas de pago en el comercio electrónico. ¿Cuáles son las limitaciones? Está la seguridad. El sistema existente ofrece una seguridad deficiente. Ni el comerciante ni el consumidor se pueden autenticar por completo. Luego está el riesgo para el comerciante. Los consumidores pueden desconocer los cobros aun cuando se hayan enviado los artículos o se hayan descargado los productos. Los costos administrativos o de transacción. Todos los costos administrativos como los costos de transacción son bastante elevados. Y la equidad social. Las tarjetas de crédito no son muy democráticas, aunque pueda parecer lo contrario. Ahora, los sistemas alternativos de pago en línea. Las limitaciones del sistema de tarjetas de crédito en línea han dado lugar a un desarrollo de serie de sistemas alternativos de pago. PayPal es el mayor ejemplo de esto. Ahora continuamos con el sistema de pago móviles. El uso de dispositivos móviles como mecanismos de pagos están establecidos en Europa, Japón y Corea del Sur, donde se está extendiendo rápidamente gracias a la buena infraestructura que ellos han desarrollado a lo largo de los años, y la misma que se está desarrollando en Estados Unidos. Gracias también al desarrollo de tecnología que son los celulares de inteligencia móvil que están equiparados con chip de comunicación de campo cercano. Ahora continuamos con el efectivo digital y las monedas virtuales. El efectivo digital se basa en un algoritmo que genera tokens autenticados únicos que representen el valor en efectivo que se puede utilizar en el mundo real. Está Bitcoin y Ucash. Y ya están las monedas virtuales, que suelen circular principalmente dentro de una comunidad de mundo virtual interna, como los loaders Linden, creados por Linden Lab, para usarlos en su mundo virtual Second Life, o relacionados con una empresa específica, como Facebook Credits. Ambos suelen utilizarse para comprar bienes virtuales. Ahora llegamos a la presentación y pago de facturas electrónicas. Tamaño y crecimiento del mercado. Una de las principales razones del aumento del uso de EBPP es que las empresas están empezando a darse cuenta de cuánto dinero se puede ahorrar mediante la facturación en línea. No solo están los ahorros en gastos de envío y procesamiento, sino que los pagos se pueden recibir con mucha mayor rapidez, con lo cual se mejora el flujo de efectivo. Ahora hablaremos del modelo de negocio EBPP, que viene directo del emisor. Su propósito es hacer que sea más fácil para sus clientes pagar sus facturas de servicio público de manera rutinaria en línea directamente a la compañía que las emite. Y está el consolidador, que es un tercero como la institución financiera o un portal general como Yahoo, por ejemplo, en el pasado, que reúne todas las facturas generadas por los consumidores y permite su pago en una sola exhibición. Eso sería todo, muchas gracias.